Yo prometo acabar antes de media hora, solemnemente. Podemos pasar con la presentación. Vamos a hablar un momentito de la ley de impuesto a las personas jurídicas, que ya me ha tocado en otros foros comentarle, y que constituye un paso en lo que yo he llamado, o que hemos llamado ya algunos, el antiderecho, que es cuando las cosas deben ser de una forma, porque la ley dice que son de una forma, y la doctrina dice que son de una forma, y la lógica nos dice que son de una forma, pero viene la ley y las hace de otra. Y entonces nos pone en el predicamento de buscar soluciones de antiderecho también, es decir, cosas que uno no podría imaginar que pueden suceder, pero que tienen que suceder porque si no nos quedamos en una zona de que no hay salida. Como la primera pregunta que uno diría, ¿qué hacemos con los bienes de las sociedades desinscritas en el registro? ¿Y cómo hacemos? Digamos, antiderecho. Es antiderecho porque no es posible, a la luz de un código de comercio, no era posible que una sociedad con bienes fuera desinscrito. Eso no era posible, pero sucedió. Entonces eso le llama el antiderecho. Vamos a empezar más o menos en orden. La primera regulación, recuerden que es la ley 9024. De esta ley, aunque se va a derogar y deja de tener vigencia a partir del último día de este mes, el daño ya está hecho, por decirlo de alguna forma, porque las deudas del año 2012, 13, 14 y 15 están vivas. Y no hay forma posible, y es una discusión que ya terminó y ya la perdimos, de considerar que la nulidad que declaró la Sala Constitucional sobre varios artículos de esa ley afecte el pago de los impuestos que ya se habían generado. O sea, es absolutamente claro que aunque esa ley fue anulada en los artículos que establecían el impuesto, esos impuestos tienen que pagarse. ¿Y por qué es absolutamente claro? Bueno, porque en el derecho nuevo, el antiderecho, las nulidades conservan sus efectos. Claro, la doctrina sí contiene, sí establece supuestos de nulidad parcial. Por ejemplo, uno dice, se declara nulo un matrimonio, bueno, y los hijos y las cosas, los hijos quedan, y los bienes a lo mejor hay gananciales y tal vez hay pensión, porque es una nulidad hacia el futuro. Bueno, digamos, no es que la doctrina no conoce la nulidad parcial, pero lo que no conocíamos era una sentencia de inconstitucionalidad que declara unas normas con efecto retroactivo, pero mantuviese los pagos, que había que hacerlos. Bueno, hay que hacerlos. Hay que hacerlos, o sea, eso ni pensarlo. ¿Por qué? Porque la sala lo dijo, esa es la razón. Si no lo hubiera dicho la sala, no habría que hacerlos, pero bueno, hay que hacerlos. Yo tengo el control de esto, ahora sí. El segunda ley es la del 22 de marzo de 2017 con el reglamento, y entramos de una vez al tema. Los artículos 1 y 2 de ambas leyes son prácticamente idénticos. Don Carlos Quesada ahora me hace una pregunta que yo la respuesta no la sé, se las voy a plantear a ustedes. ¿Por qué se habla de que el hecho generador sucede el 1 de enero? Pero entonces, ¿cuál es el hecho generador? Es que una cosa es que el hecho generador significa que a partir del 1 de enero hay que pagar. La otra cosa es cuál es el hecho generador. El hecho generador es existir. O sea, como las sociedades existen, tienen que pagar un impuesto, que podría haber una inconstitucionalidad en eso. O el hecho generador es otra cosa. Y digo esto porque don Carlos me pasaba copia del voto 2657 del 2001, que fue el que declaró la inconstitucionalidad del impuesto a los activos, donde la sala dijo que si una sociedad es inactiva y no produce nada, ¿cómo le van a poner un impuesto a los activos? Eso es confiscatorio. Y entonces, haciendo una analogía con esto, si el impuesto a las sociedades es solo por existir, las sociedades inactivas sería confiscatorio porque ni tienen dinero para nada y van a tener que pagar el impuesto. Bueno, pero ¿qué pasa si el hecho generador es otra cosa? Si el hecho generador es el uso de la plataforma jurídica y registral que se les da a las sociedades en virtud de que se les reconoce como personas jurídicas en Costa Rica, pudiendo operar y haciendo, yo digo que todo lo que pueden ser las personas físicas, todo, porque se pueden casar, ¿verdad? Se pueden fusionar, se pueden divorciar, se pueden escindir, y pueden tener hijos porque hay sociedades madres y filiales, y, o sea, todo. Pero como ese es un producto artificial que no existe en la vida, o sea, las sociedades uno no las encuentra en los árboles, ni en los ríos, ni en nada, sino que es producto del derecho. Si un país reconoce a esos centros de imputación de efectos jurídicos que llamamos sociedades y les da una plataforma para operar y les permite vender y comprar y hacer todo, ese hecho de darle esa plataforma jurídica y registral debe pagar un impuesto. Entonces sería el impuesto de hacer uso del ambiente jurídico y registral. Y si ese es el hecho generador, entonces yo creo que no es inconstitucional el cobro del impuesto, porque sí, no estoy hablando del impuesto de traspaso, que eso es cuando la sociedad va, no,
el hecho de que sin hacer ningún movimiento ni presentar ningún documento registral que genere otros derechos, haya que pagar por el hecho de estar inscrito ahí y que se me permita si yo quiero hacer operaciones. Entonces, ese es un primer punto del cual, don Carlos, no sé, porque el problema es que la ley no dice cuál es el hecho generador, solo dice que a partir de primero todo el mundo pague. El artículo 3, teníamos una diferencia. La ley anterior nos decía sociedades activas e inactivas y nos llevó 4 años a entender, por dicha anularon la ley. ¿Cuál era la diferencia? Porque nadie lo tenía claro, olvidémonos de eso. Ahora la nueva diferencia es de 4 partes, o sea, de cuatro tramos. Sociedades no inscritas, sociedades con renta menor a 120 salarios base, sociedades con renta entre 120 y 279 salarios base y renta de más de 280 salarios base. Y el cuadro de pagos, ahí lo tenemos. Hice esta proyección con el salario mínimo de este año. No es para el otro año, tendrá que variar, pero es solo como un ejemplo. Las sociedades no inscritas pagarían, si fuera este año que hubiera entrado la ley desde enero, 63,000 colones. El tramo que sigue, 106,000. El tramo que sigue, 127,000. Y las más caras, 213,000. Si fuera, ¿verdad?, con los parámetros de hoy. Recordemos que para los parámetros de hoy, en el año 2017, solo va a haber que pagar el tramo del 1 de septiembre al 31 de diciembre, nada más, el último cochiveche. ¿Por qué? Porque la ley entra el 1 de septiembre, como ese 1 de septiembre solo nos van a cobrar esos meses. Estos números sí serían oficiales, porque estos números son tomados con el salario base del año 2017 para el pago del 2017. Las no inscritas pagarían 21,310, el tramo que sigue 35,516, el tramo que sigue 42,620 y el tramo que sigue 71. Esas son las sumas que habrá que pagar a partir del 1 de septiembre. Digámoslo de una vez, tenemos tiempo hasta el 1 de octubre porque son los siguientes 30 días naturales. Entonces, como el primero no cuenta, los siguientes nos llevaría al 1 de octubre porque septiembre tiene 30 días. A partir del otro año se genera el impuesto el 1 de enero y hay tiempo para pagarlo hasta el 31, porque los siguientes 30 días naturales, como enero sí tiene 31, nos llevaría al 31 de enero. Esas son las fechas de pago. La ley contiene ahí una disposición complicada de que si luego se hace un proceso determinativo, un reajuste, una declaración rectificativa y salimos de estos salarios base, tributación va a generar un aumento en el impuesto para ese año, ¿verdad? Imagínense la complicación. Entonces uno va a recibir, como siempre recibe, el determinativo, el sancionatorio, ¿verdad?, y además uno adicional sobre el impuesto a las personas jurídicas porque tienen que pagar tal vez, ¿qué? 20,000, 30,000 pesos más del impuesto, más los intereses y la cosa. Aquí todos para adentro, ¿verdad? Aquí nadie pierde. Las sociedades nuevas que se inscriban a partir del 1 de septiembre tienen que pagar lo que falta para terminar el año. En esto existía una duda, porque la ley no tenía como muy claro qué era la tarifa que pagaban, pero el reglamento lo viene a aclarar. Toda sociedad que se inscriba por primera vez paga sobre la base del 15%, es decir, la tarifa más baja, y tiene 30 días para pagarlo a partir de la presentación de la escritura. 30 días. Esto se calcularía, me parece muy sencillo, la tarifa del impuesto calculado al 15%, dividido entre 365 días y multiplicado por los días que faltan para terminar el año. Creo que ahí no habría mayor problema en esto, creo que estamos claros. Y por dicha, a diferencia de la legislación pasada que calculaban como una sociedad activa, porque decían, ¿de quién va a inscribir una sociedad inactiva? Y si la escribes porque está activa, ¿ah? ¿Y cómo será el criterio? Pero como ahora el criterio sí tiene que ver con salarios base, que se generen en utilidades, etcétera, entonces ahora empezamos con el 15 porque al momento de escribir esa sociedad todavía no ha generado renta neta, ni bruta, ni nada. Ok. En la ley original, los representantes legales eran solidariamente responsables. Artículo 4 de la ley 1, la primera ley. En la nueva ley son responsables solidarios, no solo los representantes legales, sino también los socios oficialmente registrados. ¿Qué significa esto? Que tenemos una ampliación de responsabilidad a los socios. Si el impuesto no lo paga la sociedad, se le puede cobrar a los socios. ¿Es esto realmente algo que cambió o no cambió? En esto hemos tenido una discusión, porque el artículo 22 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dice
que los que sean socios de sociedades liquidadas al momento de ser liquidadas serán considerados responsables solidarios en materia de impuestos, nada más. Esto significa que una norma anterior a la primera ley incluso ya establecía que cuando una sociedad se disuelve y estamos en fase de liquidación, obviamente si la liquidación no alcanza para pagar los impuestos, los que tendrán que terminarlo pagando son los socios. Eso es lo que dice la norma. Eso es un gol que nos entró hace mucho tiempo, ¿verdad? Esto no es con esta ley. Entonces, si esto es así, al rato que la reforma es simplemente una norma didáctica, porque de todas formas en fase de liquidación los socios eran responsables. Decirlo ahora es simplemente reiterar algo que ya estaba. Discutía con el doctor Torrealba que le parecía que este tipo de impuesto no puede llevar la aplicación de este artículo, pero en todo caso, yo creo que el asunto se resuelve con el reglamento diciendo que se le va a cobrar a los últimos socios registrados según el registro de accionistas del Banco Central. Y esto no resuelve el problema, les voy a decir por qué. No resuelve el problema en cuanto a la ley vieja, porque el registro de accionistas del Banco Central va a entrar en vigencia el 1 de enero del año 2019, salvo que sea como la platina, en cuyo caso entrará en vigencia cuando entre en vigencia. Aunque la ley expresamente dijo que está prohibido que sea después de ahí, seguramente ahí va a estar ahí, ¿verdad? Y para esa fecha, los impuestos más cercanos que había, que era el 2015, ya prácticamente estaría prescrito, ¿verdad? Bueno, yo pienso que no va a haber ese cobro con la ley vieja. Y con la ley nueva, los socios tienen que pagar, no por la norma del Código de Procedimientos, tienen que pagar por la norma expresa que establece la ley de cobro de impuestos. Así es que los socios actuales serán cobrados a la luz de la ley nueva y no de la ley vieja. Bien. Esto sí que está complicado. El registro único tributario, por esta norma, dice el artículo 5 del reglamento, recordemos que uno de los puntos para saber cuánto tengo que pagar es que si no estoy inscrito, pago el 15, ¿está bien? El reglamento en su artículo 5 dice que todos los obligados del impuesto serán inscritos de oficio, sin necesidad de notificación. Entonces uno diría, desaparece la categoría de no inscritos cuando de oficio los van a inscribir. Yo quisiera como ver el video de esto, como poder tener el dinero de hacer un video, ¿ya? Entonces llega uno a tributación, vengo a pagar impuestos, ajá, ¿usted qué es? No inscrito. Ah, bueno, pasa aquella ventanilla, ¿para qué? Para que lo inscriban. Y entonces, ¿verdad? Es que eso es lo que dice la norma. Sin embargo, por dicha, dentro del antiderecho y la locura de la ley, hicieron una norma específica, que es esta, para definir cuáles son los contribuyentes no inscritos. No contribuyentes en otros impuestos o contribuyentes de primera inscripción que no hayan tenido obligación de presentar declaración de impuesto sobre renta. Es el artículo 1 del reglamento. ¿Qué significa esto? Que para efectos de ese impuesto, el contribuyente no inscrito es el que, estando inscrito, no declara renta. Ese es el no inscrito. ¿Me explico? Cuando yo digo el antiderecho, ustedes me entienden la idea, ¿verdad? Es decir, yo no vengo aquí a criticar la ley, aunque ustedes no lo crean. Yo vengo a presentar soluciones que son locas, porque la ley es loca. Es decir, que son inaceptables jurídicamente, pero es lo que vamos a tener que hacer. Entonces, repito, las sociedades no inscritas son las que estando inscritas no paguen renta. Por disposición expresa de la ley, pagarán el 15%, aunque estén inscritas. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si de acuerdo, pero digamos, como por ahí va la cosa. En la ley original, el registro no puede emitir certificaciones de personería ni escribir documentos a favor de sociedades morosas. Con la nueva ley tampoco puede emitir literales, porque habíamos descubierto la trampa que si acabamos literales, sí se podía, pero no se puede. Eso es buena noticia para notarios y notarias, porque los notarios sí pueden sacar certificaciones, solo que habría que poner que la sociedad está morosa. El registro no las puede dar. Esto significa, se acabó el tema de las certificaciones de sociedades morosas, literales del registro se acabó, ahora solo notarialmente. Recordemos que ya había habido una discusión, ya zanjada en tribunales, de que esto de escribir documentos a favor de las sociedades morosas era cuando adquirían bienes, pero si disponían de ellos, eso sí se puede escribir, ¿verdad? Que ese es otro tema. El tema de la liquidación sí se mantiene igual, perdón, sí. Sobre esto quería decir que hay una norma de reglamento que me parece inconstitucional. Vean cómo entran los goles que uno ni los ve. Artículo, estoy hablando del reglamento.
8 del reglamento. Omisos en el pago de impuesto de renta. Recuerden que este es un reglamento del impago de impuestos de las sociedades. Dice así: en el caso de un contribuyente omiso en el impuesto de renta, se consignará el estatus de moroso en el impuesto de personas jurídicas. Y digo, qué raro, ¿verdad? O sea, está omiso en renta. Y la sanción es que lo meten en el registro de morosos de personas jurídicas. ¿Para qué? Para que todas las sanciones que tiene la falta de pago de este impuesto se le aplican al que no está pagando renta. Ni siquiera voy a decir si es inconstitucional o no, ni siquiera, ¿ah? Lo que pasa es que podría ser que vaya a la sala y la sala diga que está bien, ¿verdad? Eso también puede pasar. Pero ustedes se imaginan lo que es, como esta sanción de no dar certificaciones y no escribir no se le aplica a los omisos de renta, entonces la creamos a través del reglamento de la ley de impuestos a personas jurídicas. Es decir, ¿cómo pasa esto? Bien, en cuanto al tema de la disolución, se mantiene igual. Cuando digo se mantiene igual, se mantiene el mismo desorden. La idea del Código de Comercio es, cuando una sociedad cae en alguno de los 4 supuestos legales de liquidación, o los supuestos que podrían existir en el estatuto también de liquidación, que podrían agregarse, o en esta que crea la ley de no pagar 3 periodos consecutivos, la sociedad se disuelve. No significa que se desinscribe ni se pierde su personalidad jurídica, nada de eso sucede, simplemente que se dice, bueno, hasta aquí llega el funcionamiento normal de la sociedad, ahora hay que liquidarla. Porque las personas físicas nos enfermamos o morimos y los bienes nos los reparten si quedó algo después de muerto. Las sociedades no, las sociedades digamos que se enferman cuando se disuelven, se liquidan los bienes y cuando ya los bienes se liquidaron y ya se repartió todo y se pagó las deudas y si quedó algo se repartió y si no, pues no quedó, ahí se desinscriben. ¿Por qué se desinscriben ahí? Porque según el artículo 20 del Código de Comercio es la inscripción lo que da personalidad jurídica a la sociedad. De manera que una sociedad desinscrita teóricamente no tiene personalidad jurídica, termina siendo una sociedad irregular de nuevo a lo más, ¿verdad? Sin embargo, en Costa Rica tenemos una nueva categoría, que es la sociedad disuelta, que no se ha liquidado, ya está desinscrita y todavía tiene bienes registrales. Es una nueva categoría mundial, eso no existe. Yo he revisado libros y en ningún país existe eso no existe, pero ¿qué vamos a hacer? Ninguna de las dos leyes, ni la anterior ni esta, resuelve el problema. En el proyecto original, como dice don Gino, que es original, los bienes quedaban a nombre de los juzgados contenciosos y la Corte pegó así brinco diciendo que acaso que es función de los juzgados contenciosos administrar bienes que no tienen dueño. No podían quedar a nombre del Estado porque hubiera sido una expropiación descarada. Imagínense, ¿verdad? Si escribimos la sociedad y queda a nombre del Estado. No, tampoco. Entonces, ¿quedan a nombre de quién? De la sociedad desinscrita. O sea, no son ni siquiera bienes de difunto porque los bienes de difunto no abren una asociación y los reparte. Esto no. Voy con los transitorios, sé que me quedan 10 minutos. El transitorio primero nos dice que esto que tenemos de pagar de septiembre a diciembre hay que pagarlo en los primeros 30 días hábiles. O sea, por eso digo hasta el 1 de octubre. Eso dice el transitorio primero. El transitorio segundo ya está un poco más interesante. Los periodos, 4 periodos que se podrían estar debiendo, o 3 o 2 o 1, el que se deba hasta hoy, que tienen intereses y todo eso, se pueden pagar sin intereses ni multas, ¿verdad? Transitorio, lo leo literal para no equivocarme aquí. Durante los 3 meses siguientes, septiembre, octubre y noviembre. Si tenemos sociedades morosas y queremos pagar sin intereses y multa, septiembre, octubre y noviembre. Sacar la platilla, pagar y limpiar eso. Transitorio 3, 12 meses para traspasar sin pago de impuestos, traspaso, timbres y derechos registrales. Honorarios sí, solo faltó que dijera que honorarios no, pero honorarios sí. Las sociedades inactivas por lo menos 24 meses antes a favor de quien quiera, lo transmite. Ahora, ¿qué significa sociedades inactivas? Porque vean que sociedades inactivas era un concepto de la ley anterior, no de esta. ¿Qué es sociedad inactiva? Artículo 1 del reglamento, por dicha. Para los fines del transitorio tercero se entenderá inactivas aquellos obligados tributarios que durante el periodo establecido en dicho transitorio, que son 2 años, no hayan tenido obligación de declarar impuesto de renta. Entonces, si lo vamos a hacer ahora, veamos la declaración de renta 2015-2016. Si no hay renta, si no hubo declaración, si se traspasan los bienes. Si se declaró renta en esos años, pues no se aplica el transitorio. Así tan fácil como eso. El inactivo o no activo es declaró o no declaró renta en los últimos 24 meses.
Transitorio 24 meses para renunciar los representantes legales. Aquí recuerden que había habido una discusión, ¿verdad? Para ver si la ubico. El Registro Nacional, en la directriz 002 de 2012, había dicho que era un acto personalísimo de los representantes legales y que no se tenía que estar al día. Es lógico, el que está renunciando es el representante, el que debe la plata a la sociedad. ¿Por qué no van a dejar renunciar algo si la que debe plata es la 8? Me dejan amarrado o tengo yo que pagar los impuestos de la sociedad. Sin embargo, con el tema de la caja, no sucedía lo mismo. Si estaban morosos con la caja, no se escribían las renuncias. Entonces, esto tuvo que ir al Tribunal Contencioso Administrativo, sección 7, que en voto 11 de 2014, el 24 de febrero de 2014, dijo: nótese que el legislador no dejó condicionada la posibilidad de renuncia del representante y su inscripción en el registro mercantil al hecho de que la persona jurídica se encontrara al día con el pago de las cuotas obreros patronales de la caja, ni respecto a ningún otro tributo, carga o contribución para fiscal. Pareciera que el tribunal dijo en el 2014, si él va a renunciar, tiene derecho a renunciar y no le pueden oponer nada porque la sociedad deba ningún impuesto. Sin embargo, volviendo al tema, el reglamento indica que para hacer efectivas estas renuncias, la sociedad debe estar al día. Entonces la pregunta es, la ley no pone este requisito. Los tribunales ya habían dicho que este requisito no estaba. El reglamento crea el requisito y el requisito impide a los ciudadanos renunciar a menos de que paguen las deudas. O sea, repito, ya no me atrevo a decir qué podría pasar si esto va a la sala, pero mejor llevémoslo al contencioso para que lo vuelvan a declarar inconstitucional. Digo, es mejor solución. Importantísimo esto. Hay una declaración que es la de 140, modificación de datos de registro de contribuyentes. Las sociedades nuevas tienen que presentarla a partir de su inscripción, tienen un mes. Y si no lo hacen, sanción de 1 a 3 salarios base. Estamos hablando de casi 1,5 millones de colones, que podría ser. Sanción creada, no me va a creer, por el reglamento, no por la ley. El reglamento dice que hay que llenar esa fórmula. Y si usted no la llena, de 1 a 3 salarios base, sanción tributaria creada por un reglamento. Las demás sociedades, llamémoslas viejas, tendrían que llenar esa de 140, que es una, digámosle, conozca a su cliente, casi que es eso, ¿verdad? El número ¿cómo se llama? De los representantes legales de identificación, buzón para notificaciones, para que le manden ahí todos los traslados y todo. Y las fechas serían, iba a decir placas 1 y 2, pero no. Cédulas jurídicas terminadas 1 y 2 de septiembre, 3 y 4 de octubre, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué pasa si estas sociedades no hacen esto? La norma de esas sociedades no dice que se les sanciona, pero como se sanciona a las otras, al rato, que no me extrañaría que tributación empiece a hacer traslados de sanción por no llenar ese formularillo en esos meses. Entonces yo digo, mejor hagámoslo, evitemos problemas. Qué pereza ir a pelear por una sanción de esas, qué pereza. Y alegar la inconstitucional reglamento y ir a la sala, es mejor pagar. Perdón, aquí no hay que pagar, mejor llenar el formulario, no hay que pagar. Y finalmente, la última norma que quería comentar con ustedes es esta. Artículo 129 del Código Notarial. Los notarios pueden tramitar la liquidación de sociedades. Antes de meter la pata, hablaba con Gino, hablaba con Carlos y con algunas otras personas. Si a ellos les parecía que la tramitación de una liquidación de una sociedad llevaba algún trámite que un notario tuviera que hacer, para entender la norma. Porque recuerden que la liquidación consiste en que en la escritura social se dice quién es el liquidador, si no los socios lo nombran y si no un juez lo nombra. Una vez que está el liquidador nombrado, pide todos los papeles que tenían los administradores, porque ahora el liquidador es el administrador y representante legal, ve cuánto se debe, cuánto hay y hace un plan. El plan consiste en pagar las deudas y si sobra algo repartirle a los socios. Cuando ya tiene el plan se publica un extracto en la Gaceta y luego se hace una asamblea y en la asamblea se conoce este plan de liquidación y una vez que se aprueba se giran las platas y los socios reciben su parte y la sociedad ahora sí se acabó. El notario no es que se convierte en liquidador, porque ni siquiera en el 545, que es un proceso judicial cuando hay oposición a la disolución, ni el 546, que es un sumario jurisdiccional, cuando hay discusión sobre el nombramiento del liquidador, estoy hablando de procesos jurisdiccionales del Código Procesal Civil, que ya le queda un año nada más de vida. Ni siquiera en esos casos se dice que el juez tramita la liquidación, dice que la liquidación se hace conforme al Código de Comercio. Entonces, ¿qué es lo que hace el notario? Yo creo que el notario lo único que haría
tal vez, aparte de publicar el edicto y llevar un expediente coordinado, es protocolizar el acuerdo final de liquidación y nada más. Pero es que esta norma da la idea como que el notario se va a convertir en algo que va a tramitar algo y que va a hacer algo. Yo digo, pero creo que no. Creo que básicamente la norma era innecesaria y termina con una protocolización y la inscripción de los acuerdos y listo. Bueno, eso es más o menos lo que tenía preparado y son 25 minutos. Muchas gracias.